Muy, pero muy buenos días a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los oyentes. Sean ustedes bienvenidos en el nombre de nuestra iglesia Aposento Alto Genir. Les doy la bienvenida, les doy gracias y le doy gracias a Dios porque estamos entendiendo que este es un tiempo con Dios. Y qué mejor empezar nuestro día. Todos los que empezamos el día con Dios, el Señor va a estar ahí de la mano de nosotros, trabajando con nosotros. Cuando empezamos el día con su palabra, con su consejo, ese día va a ser un día donde nos vamos a equivocar menos. Va a ser un día donde vamos a poder obrar, actuar sabiamente y diligentemente. Por eso le damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios que hoy estamos vivos, que hoy podemos conectarnos con Él. Estamos aquí enchufados con Él, que hoy podemos ver, que hoy podemos oír, que hoy hemos podido levantarnos bien, sanos, que hoy podemos tener todas las cosas que humanamente necesitamos. Por eso es necesario ser agradecidos con Dios. Es necesario darnos cuenta desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, porque sabemos que todo, absolutamente todo, viene de Dios. Hoy nos despertamos con un clima muy rico, delicioso. Está haciendo frío, no está haciendo tanto calor. Bueno, pero si hiciera calor también le damos gracias a Dios. Hoy estamos agradecidos con Dios. Por eso, qué mejor que demostrar nuestro agradecimiento conectándonos con Él, estando aquí en su presencia, porque es con Él que estamos. Quiero empezar con un mensaje que el Señor Jesús le mandó a la iglesia de Laodicea. Esa iglesia al que el Señor le dijo que no le estaban obedeciendo en todo, solamente en algunas cosas. A esa iglesia que el Señor le dijo, por cuanto no eres fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa iglesia que era tibia, esa iglesia que le dijo al Señor que no necesitaba nada, que todo lo tenía, pero que no se había dado cuenta que estaban ciegos, que estaban desnudos y que eran pobres, desdichados. El Señor nos dice en Apocalipsis 3:18, le dice a esta iglesia y nos está diciendo hoy a todos nosotros: por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Que compremos de Él, y ese oro es el Espíritu Santo. Ese oro es su palabra, es el Espíritu Santo que nos permite entender esa palabra, que nos permite discernir esa palabra y que nos permite vivirla y comunicarla a otros. Que nuestra riqueza dependa de Dios, no de nuestras obras, no de lo que nosotros podamos hacer. ¿Qué más les dijo Dios? Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella. El Señor es el que nos da esas vestiduras blancas para podernos vestir y poder cubrir
toda esa vergüenza de nuestra desnudez. Dios es el que nos quita esas vestiduras del pecado, ese pecado que a todos nos ha tocado, esas vestiduras que están manchadas, pero es Dios el que nos da esas vestiduras blancas que vienen del Espíritu y que han sido lavadas con la sangre del Cordero. Y son esas vestiduras que todos, hermanos, ustedes, yo, todos los hermanos colombianos, todos necesitamos. Y son esas vestiduras de la justicia, esas vestiduras de la paz, de la santidad. Todos estamos necesitando esas vestiduras que vienen de parte de Dios. ¿Y qué más le dijo Dios a esta iglesia y nos está diciendo hoy a nosotros? Le dijo para que te cubras con ella. Y las gotas medicinales para tus ojos. ¿Cuáles esas gotas medicinales? En otra versión dice que unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuáles son esas gotas medicinales? ¿Cuál es ese colirio? Es el Señor Jesús. Él fue el que vino a restaurar la vista a los ciegos, a los que están ciegos espiritualmente. Porque la palabra muy bien nos dice que Él es la luz del mundo. Él mismo nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, esto es lo que hoy todos nosotros necesitamos. Y todo esto viene del Señor. El Señor nos está hablando, el Señor nos está diciendo que busquemos de Él, que viene de Él, que solamente Él es ese colirio que cada uno de nosotros necesitamos para que nuestros ojos puedan ver. Por eso sea este el momento para decirle al Señor que a dónde más nosotros podemos ir, a quién más iremos, sino solamente a Él, porque solamente en Él tendremos vida eterna, porque solamente Él es el que puede darnos esa luz que puede guiar, dirigir nuestras vidas, porque solamente en Él podemos encontrar esa paz. Gracias te damos, Señor, que seas tú, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, porque solo en ti, Señor, tendremos vida, solo tú puedes saciarnos de verdad, Señor, porque tú eres ese camino al Padre y verdad, Señor, solamente eres tú, amado Dios, amado Señor Jesucristo. Solo tú puedes entender nuestro corazón, Señor. No hay nadie Solo ni tú, nada Señor, que puedes pueda cambiar satisfacer nuestro nuestra corazón, eternidad, Señor. sino tu presencia. Solo tu presencia puede ayudarnos a llegar, Señor, Te a adoro, vivir Jesús. una vida eterna junto a ti, Señor amado. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré En busca de paz. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes
tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A dónde más iremos? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿de otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A dónde más podemos El ir? Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. No tenemos otro Levanta lugar, tus brazos Señor, ante su presencia, grande y poderoso, Señor, rindiéndote a Él, como tú en adorándole a esta Él. vida, Señor. Oh Cristo, Te necesitamos, Señor. ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Sí, Señor. ¿A dónde más podremos ir, Señor? ¿A dónde más iremos, Señor? ¿En dónde vamos a encontrar esa paz que solamente tú, Señor, puede darnos? ¿Quién va a ayudarnos, Señor, a seguir un camino donde nos va a asegurar tener esa vida eterna, Señor, si no es a ti? Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por darnos hoy vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, por sumarnos a esta vida salud. Gracias, Señor, porque hoy hemos despertado bien, hemos despertado sanos, Señor, desde la cabeza hasta nuestros pies. Y si alguno, Señor, de estos hermanos, de nuestros amigos, Señor, están con alguna dolencia, Señor, también te damos gracias porque sabemos que estamos con el médico, Señor. Sabemos que estamos con el amado, el Señor, el Dios que sana toda dolencia. Amado Dios, ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, a todas estas familias, a la familia del hermano Oscar, de la hermana Mari, de Juliana, de Santiago, de Mike, Señor, de su abuelita. Amado Dios, ten un cuidado especial con ellos, Señor. Ellos son tus hijos, Padre amado, y te damos gracias porque sabemos, Señor, que porque los amas, porque ellos te aman, Señor, porque ellos te sirven, que tú tienes un propósito especial en sus vidas, Señor. Y que cuando salgan, Señor, de esta adversidad que están pasando, Señor, tú les tendrás un gran premio, amado Dios.
Y asimismo, Señor, por nuestra amada Noemí, levántala, amado Dios, cambia esa atmósfera, Señor, de su casa, cambia esa atmósfera de enfermedad, de tristeza, de soledad, Señor, que no la quiebren, que sea levantada, que sea restaurada, que su confianza en ti, Señor, sea suficiente para ella ser fuerte y valiente y esperar en ti, Señor, y esperar ese premio que tú le tienes y que tú nos tienes a todos, Señor, los que confiamos en ti. Gracias, Señor amado, te damos por este país, por nuestra Colombia, Señor. Gracias por nuestra ciudad de Bucaramanga. Gracias te damos, amado Dios, porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros. Sabemos, Señor, que tú estás obrando, amado Dios, aunque no parezca, aunque no lo veamos, pero sabemos, Señor, que tú estás haciendo, porque tú nos has dado promesa, amado Dios, y creemos, Señor, y seguimos reclamando esa promesa para Colombia, Señor, que tú, Señor, vas a derramar y que estás derramando, Señor, agua limpia, que te estás llevando toda inmundicia, que te estás llevando, Señor, todo aquello que nos ha llevado, Señor, a este país, Señor, a una mente reprobada, que todas estas almas de todos estos colombianos, Señor, que están contaminadas, que se dejaron llevar, Señor, por todo lo que los ha llevado a tener una mente reprobada, que tú estás esparciendo agua limpia, Señor, que tú te estás llevando toda injusticia, Señor, que tú te estás llevando toda fornicación, toda perversidad, toda avaricia, toda maldad, envidia, Señor, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, todos estos murmuradores, Señor, todos estos detractores de la verdad, todos aquellos aborrecedores de Dios, todos los injuriosos, todos los soberbios, todos los altivos, todos los inventores de males, todos los desobedientes a los padres, los necios, los desleales, sin afecto natural, todos aquellos que son implacables, todos aquellos que no tienen misericordia. Señor, sabemos que estás lavando con esa agua limpia, Señor, que te estás llevando toda esta perversidad, Señor, toda esta inmundicia, porque tú, Señor, bien nos dice que son dignos de muerte, no solo los que las practican, sino los que se complacen con los que las practican. Amado Señor, creemos, Señor, que tú estás haciendo limpieza, Señor, que sea esa sangre preciosa tuya, Señor, lavando, Señor, limpiando, Señor, el alma de todos los colombianos, que quite de nosotros, Señor, toda obra de la carne, que sea esa carne, Señor, la que muera en nuestras vidas, que no sea la carne la que siga gobernando, Señor, en nosotros. Quita, Señor, todo adulterio, toda fornicación, toda inmundicia, toda lascivia, idolatría, toda hechicería, todas esas enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, Señor, y cosas semejantes que haya en nuestra carne, Señor amado, porque tú también dices que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor, gracias porque estás haciendo limpieza, Señor. Gracias, Señor, y reclamamos esa promesa, Señor, que tú, Señor, estás quitando esos corazones de piedra, Señor, y los estás reemplazando por un corazón de carne, por un corazón manso y humilde como el tuyo, Señor, y que tú estás poniendo en cada uno de nosotros tu Santo Espíritu. Que seas tú, Espíritu Santo, obrando, que seas tú teniendo el control en nuestra vida,
que seas tú, Espíritu de Dios, gobernando nuestro espíritu, para que en nosotros, Señor, gobiernes el espíritu y no la carne. Que seas tu Espíritu Santo enseñándonos a obedecer tu palabra, a poner por obra tus mandatos y tus preceptos, Señor, para que así Colombia, Señor, sea tu pueblo y para que así tú, Señor, seas nuestro Dios, el Dios de este país. Gracias, Señor amado, te damos. Necesitamos, Señor, de ti. Queremos, Señor, que seamos llamados, como dice tu palabra, que Colombia sea llamada bienaventurada, porque bienaventurados son aquellos, Señor, cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado, Señor, ha sido limpiado. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque también queremos ser llamados bienaventurados, y bienaventurados son aquellos, Señor, a quien tú no culpas de iniquidad, y aquellos en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias, Papito Dios, por todo lo que estás haciendo por nosotros, Señor. Sepulta toda iniquidad, toda esa iniquidad que ha operado en este país, Señor. Corta, Señor, corta los yugos, corta las cadenas, corta las ataduras, Señor amado. Perdona todos nuestros pecados, bórralos, Señor, y échalos allá al fondo del mar. Que sea tu Espíritu, Señor, llevándose todas esas cenizas de nuestro pasado, Señor. Todas esas cenizas, Señor, de todo ese pasado de nuestro país, de estos gobiernos, Señor, de ese pasado en cada uno de los colombianos, y para que tú puedas traer sanidad a nuestra alma y a nuestro espíritu. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque estás aquí con nosotros, Señor. Gracias porque solo tú, Señor, eres capaz de cuidarnos para que no caigamos. Y solo tú puedes hacernos entrar en tu presencia con alegría y libre, Señor, de todo pecado. Por eso, Señor, a ti, Señor, te damos en esta mañana la gloria. Señor, te damos la grandeza, el poder, Señor, la autoridad en Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Te damos gracias, amado Dios, por este tiempo especial. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que seas tú brillando en nosotros, que seas tú, Señor, el más importante, que sea tu presencia la que resalte, Señor, que sea tu palabra, que sea, Señor, tú dando la enseñanza a través mío en esta mañana, en este tiempo, Señor, de oración y ayuno. Hoy queremos menguar, hoy queremos disminuir para que seas tú el que crezcas en nuestra vida. Hoy queremos, Señor, morir a todo lo que no es tuyo, Señor. Hoy queremos apartar este tiempo, Señor, para estar a solas contigo, para poder escuchar tu voz más claramente, Señor amado, para que nuestros ojos, Señor, puedan ser limpiados con esas gotas medicinales, con ese colirio, Señor, para poder ver, Señor, lo que no hemos podido ver, Señor, para que se vaya toda ceguera espiritual de la vida de todos tus hijos, Señor amado. Te adoramos y te exaltamos, Señor. La gloria y la grandeza y el poder sean por siempre para ti. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que están ahí conectados. Les doy nuevamente la bienvenida. Es con el Señor que estamos. Él es el que nos invita todas las mañanas en este mismo espacio. Bueno, hoy quiero empezar con el Salmo 37:5. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. El Señor nos dice que debemos, no nos dice que si queremos o que si podemos. Esta es la enseñanza que el Señor a lo largo de toda su escritura, de toda la palabra de la Biblia,
Él nos da. Desde el inicio hasta el fin, el Señor en su palabra nos llama, nos motiva, nos exhorta, nos pide que aprendamos a confiar en Él. Porque sabemos que la única manera de nosotros poder confiar en el Señor es conociéndolo a Él. Conociéndolo, pero profundamente, no superficialmente. Es conociéndolo, es metiéndonos con Él y es a través de su palabra. Que nosotros no solamente, digamos que solamente de oídas hemos conocido de Dios. Que podamos decir como Job, dice en Job 42:5, de oídas te conocía, pero ahora, dice este siervo amado de Dios, pero ahora mis ojos te ven. Cuando él dice mis ojos te ven, es porque él tuvo esa relación con el Señor, él vivió al Señor, lo sintió, él creyó en él confió en el Señor. Por eso Job pudo mantenerse de pie, pudo mantenerse firme a pesar de todas esas pruebas, a pesar de todas esas adversidades que él pasó. Pero ¿qué fue lo que a él lo sostuvo y lo mantuvo firme? Porque confió en Dios, porque la confianza en Dios era 100%. Por eso nosotros, si decimos que conozco a Dios, no es solamente porque digo, ay, sí, yo conozco a Dios, es porque tal persona me cuenta y me dice que lee en la Biblia, o porque es lo que yo escucho en un canal de televisión o de YouTube, o en cualquier parte del internet que se escuche o una predicación. No, eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es que yo pueda decir, es que yo tengo una comunicación con Dios, una comunicación íntima con el Señor. Yo vivo al Señor, yo he visto el Señor el obrar en mi vida. El Señor ha hecho cosas que para mí eran imposibles, las ha hecho posibles en mi vida. Que yo pueda dar ese testimonio de que pueda verdaderamente decir que he visto la grandeza y el poder de Dios en mi vida, y por eso yo puedo decir que confío en Dios, que lo conozco y que por eso confío en Él, que me he dado en la tarea de conocerlo para poder confiar en Él. Pero que no nos pase como les pasó a los israelitas. Ellos no confiaron en Dios. Ellos desobedecieron a Dios y se rebelaron contra Él. Por eso, ¿qué les dijo Dios en el Salmo 81:11? Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios deseos. Estos israelitas, desde el momento mismo en que Dios los sacó de Egipto, ¿ellos qué hicieron? Ellos se la pasaron quejándose por todo. Le decían a Moisés, había sido mejor que nos hubiera dejado en Egipto como esclavos que de venirnos a traer aquí al desierto a morir. Le decían, ¿y ahora qué vamos a beber si esta agua está amarga? Le decían a Moisés y a Aarón, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Allá en Egipto por lo menos teníamos ollas llenas de carne, de tomates, de pimentones, y podíamos saciarnos y podíamos comer hasta quedar saciados. También, ¿qué más hicieron ellos? Ellos hicieron un becerro de oro. Ellos levantaron ese becerro para adorarlo. Traicionaron a Dios, fueron idólatras. Ellos cayeron en pecado de la carne. Ellos fueron adúlteros, fornicaron, hacían orgías.
fueron desagradecidos con el Señor. Ellos no supieron valorar todo lo que el Señor representaba para ellos y lo que el Señor les estaba prometiendo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ellos no se tomaron el tiempo para conocer a Dios. Por eso no pudieron confiar en Él. Por eso la enseñanza hoy, la enseñanza de hoy se llama En verdad confío en Dios. Eso es lo que el Señor quiere que hoy analicemos y nos examinemos y podamos determinar si verdaderamente a hoy ustedes, hermanos y yo, si verdaderamente confiamos en Dios. A estos israelitas de nada les sirvió oír las promesas que Dios les hizo. ¿Saben por qué? Porque no la creyeron. Y como no la creyeron, ellos no pudieron confiar en que el Señor era capaz de cumplir todas esas promesas. Ellos pensaron que esas eran cosas imposibles y por eso mismo se rebelaron y fueron desobedientes a Dios. ¿Y qué les dijo Dios debido a esto? En Hebreos 3, 10, 11, el Señor les dijo: entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso, ya enojado, decidí que no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los habría hecho descansar. Hermanos, Dios nos está hablando a todos, a ustedes, a mí. Dios nos está diciendo que no lo hagamos enojar, que si hoy estamos escuchando su voz, que si Él hoy nos está hablando a nuestro corazón, que lo escuchemos y que lo obedezcamos, para que no nos pase lo que les pasó a estos israelitas, a este pueblo de Israel que Él sacó de la esclavitud de Egipto, que por cuanto ellos fueron tercos y no quisieron escuchar su voz, Dios estuvo enojado con ellos durante 40 años que ellos pasaron en el desierto y que por eso ellos no pudieron entrar a esa tierra prometida de Canaán y no pudieron tener descanso en el Señor porque no confiaron en Él. Y que por eso todas estas personas que pecaron contra Dios cayeron muertos en el desierto. Quedaron allá. Ellos no pudieron pasar a esa tierra prometida de descanso. ¿A qué se refiere cuando el Señor nos dice que no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los haré descansar? Aquí se refiere al descanso en Dios. Se refiere a ese descanso que el Dios Padre tuvo al séptimo día cuando Él terminó su trabajo de crear el mundo. Recuerde que Él duró 6 días haciendo su trabajo. Él no descansó, Él no reposó hasta que terminó de hacer su trabajo, hasta que le dio perfección y lujos de detalles a la creación de este mundo. Hasta que Él se cercioró que ya había hecho todo lo que debía hacer fue cuando Él descansó. Ese es exactamente lo mismo que hace un buen trabajador, un buen empleado, ¿cierto? Aquel que tiene unas funciones específicas que cumplir, aquel empleado que es responsable, aquel empleado que tiene identidad con la empresa que trabaja, en el negocio donde trabaja y que dice: yo tengo que realizar todas mis funciones, mis tareas, yo no puedo terminar e ir a descansar hasta que yo deje todo absolutamente terminado, hasta que mi tarea esté totalmente terminada. Así me podré ir y podré dormir y descansar tranquilo. Pues así mismo, de esto se trataba de que hicieran los israelitas. Los israelitas no cumplieron con esa tarea que el Señor les
les había pedido. El Señor simplemente les decía: crean y confíen en mí, en las promesas que yo les estoy dando. Sean obedientes a lo que yo les digo y yo les ayudaré a pasar por este desierto. Pero ellos no creyeron, ellos no confiaron en el Señor, ellos no fueron capaces de permanecer fieles a Dios. Por eso, si los israelitas hubiesen sido obedientes, hubiesen confiado verdaderamente en Dios, si ellos hubiesen creído en Dios, habían podido descansar en el Señor, habían podido disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad que viene solamente de Dios. Y el Señor los habría ayudado a pasar por este desierto, les habría dado todo lo mejor, de los mejores frutos que dan los árboles. El Señor les habría dado y sin tener que luchar mucho. El Señor les habría mantenido sanos, les había impedido que llegaran enfermedades a Él si ellos hubiesen sido obedientes, si ellos hubiesen cumplido con los mandatos que Él les dio. Pero ellos no hicieron eso. Si ellos hubiesen sido obedientes, ese desierto, esa prueba no había durado 40 años. Esa prueba tal vez hubiese durado menos tiempo y la habrían pasado en las fuerzas, en el poder del Señor. Por eso el Señor nos está diciendo eso hoy a nosotros, que nosotros, si nosotros somos obedientes a Él, que si nosotros inclinamos nuestro oído para escuchar su voz, que si nosotros ponemos nuestros ojos en la palabra que Él nos dice y que si verdaderamente la guardamos en nuestro corazón y la ponemos en práctica, nos dice el Señor, que si nosotros hacemos todo eso, que Él nos va a permitir descansar en Él, que Él va a ayudarnos a pasar por cualquier problema, por cualquier dificultad, por cualquier desierto que estemos pasando. Y que Él nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza y nos va a ayudar a mantener para que al final podamos nosotros obtener ese premio que Él nos tiene. Por eso Él bien nos dice también en su palabra que no nos inquietemos por nada, que cuando tengamos una preocupación, que cuando tengamos un problema, que se lo entreguemos a Él, que le demos gracias en oración y que Él se hará cargo. Eso es como si Él le estuviéramos diciendo: Señor, aquí entrego todo esto que me está preocupando, todo esta que me está haciendo falta, todo lo que estoy pasando, y es como si Él extendiera sus manos y Él la recibiera, y es por eso que viene esa paz que viene de Él, esa paz sobrenatural de la que habla la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que Él también nos va a ayudar a mantenernos firmes en Él. Porque, hermanos, ¿cuántos hay que en las pruebas y en las dificultades reniegan de Dios, maldicen a Dios? Pero si nosotros confiamos en Dios verdaderamente, el Señor nos permitirá descansar, nos ayudará a pasar esa prueba y nuestro corazón y nuestros pensamientos van a permanecer firmes en el Señor. Y vamos a tener la certeza y la seguridad de que nos vamos a ir con Él, porque el Señor está pronto a venir, hermanos, y a venir por su iglesia, por los que hemos reconocido que Él es el Señor de nuestras vidas. Y no solamente eso, porque hemos permanecido en Él y estamos caminando como Él nos manda. El Señor hoy que quiere que ustedes y yo entendamos lo que este pueblo de Israel no pudieron entender.
que durante esos 40 años que pasaron en el desierto, Dios los hizo sufrir para saber si ellos eran sinceros y si verdaderamente deseaban obedecerlo. Pero ¿qué nos dice en Deuteronomios 8, 3, 4? Los ha hecho pasar por hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que por favor seamos sinceros, que nos propongamos a ser sinceros con Dios. Hermanos, recordemos que al Señor nadie lo ha engañado ni nadie lo va a engañar. Él examina nuestros pensamientos. Él es el que escudriña nuestro corazón. Por eso Él sabe exactamente lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Que entendamos que como Él, como buen Padre que nos ama, corrige a sus hijos. Y que por eso Él se merece todo el respeto, toda la reverencia, toda la obediencia de parte de nosotros. Necesita, Él no es que necesite, somos nosotros los que necesitamos obedecer a Dios en todas las cosas. Y que para que nosotros no se nos olvide que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos y podemos llegar a ser, se lo debemos es a Él, solamente a Él. Porque recordemos que todas las promesas que Dios nos ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo, nos dice Él en Corintios 1:20, por medio de su Hijo. Y que por tanto, si confiamos en su palabra, nos dice Él que tendremos vida. Así es. ¿Por qué tendremos vida? Porque si confiamos en Él, porque si creemos en su palabra, nosotros vamos a obrar bien y vamos a actuar bien. Y su palabra también nos dice en Hebreos 10:38, que los que seamos fieles y confiemos en Él, viviremos para siempre. Así es, porque vamos a caminar agradándole a Él. Vamos a hacer las cosas no por nuestra propia cuenta, sino como Él nos dice. Y por eso dice que viviremos para siempre, porque los que estemos en el Señor, los que caminemos con Él y los que vivamos como Él vivió en esta tierra, vamos a poder pasar a la vida eterna, a vivir una vida eterna con Él. Por eso es que, hermanos, a Dios no le gusta que nosotros no confiemos en Él. Porque Él durante toda su palabra nos exhorta que confiemos, que creamos. Nos da 3.575 promesas que son las que hay en la palabra del Señor. Por eso Él le disgusta, pero dice, ¿por qué todavía no confían en mí? Por eso Él dice que en Hebreos 11:6, que busquemos ser amigos de Él y que para esto es necesario creer que Él existe y saber que premia a los que buscan su amistad. Mira qué bueno es el Señor. Él no solamente nos pide que confiemos, sino que también dice que nos tiene premios. Por eso, hermanos, todos sin excepción, todos estamos siendo afectados en estos tiempos difíciles y peligrosos que ya venían anunciados en la palabra del Señor. Todos sabemos que estos son tiempos de muerte, que estos son tiempos de enfermedad, que estos son tiempos de escasez financiera, de hambre, de guerras, falta el trabajo también, que son tiempos donde ha habido violencia intrafamiliar, donde ha habido violencia en el país. Pero debemos examinarnos y ver cuál es nuestra posición frente a Dios. ¿Cómo estamos nosotros obrando con el Señor? ¿Estamos confiando en Él
o quizás estamos obrando como obraron estos israelitas que el Señor sacó de esclavitud. ¿Será que nosotros nos estamos quejando y le estamos diciendo al Señor, no tengo esto, Señor? Mira todo lo que me está pasando. Le estamos echando la culpa a Dios de todas las cosas que me están pasando, de todos los faltantes que estoy teniendo. Señor, ¿por qué estás permitiendo que esta pandemia haya venido? Mira esta pandemia, todo lo que ha traído a nuestras vidas. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Señor, mira, me está faltando el alimento en la casa. Señor, no tengo los recursos. Señor, ¿por qué permitiste que me bajaran mi sueldo? Señor, ¿por qué permites que las ventas en mi negocio se hayan bajado? Le estamos reclamando a Dios. Quizás, hermanos, le estaremos diciendo, Señor, ¿cómo voy a cubrir los compromisos que tengo y esas obligaciones financieras que tengo en el banco? Señor, ¿cómo estamos nosotros obrando, hermanos? ¿Estamos siendo rebeldes con el Señor? ¿No estamos descansando en el Señor? ¿Por qué será, hermanos? ¿Será que estamos siendo desobedientes, rebeldes como estos israelitas? Pues, hermanos, si estamos pasando en este tiempo dolor por la muerte de algún ser querido y no ha podido ser superado, hay muchas personas que aún lloran a sus seres queridos, porque fue muy triste la forma como se han tenido que ir, que no se pudieron ni siquiera despedir. Si usted está enfermo o algún familiar está enfermo y siente que ya no puede más, si tiene problemas familiares con su esposo, con su esposa, con sus hijos y siente que ya no puede soportar esta situación más tiempo, si su problema es de tipo financiero y tiene deudas y esto lo está llevando al límite de la desesperación, o si usted sea cual sea la situación difícil que usted esté atravesando, hermano, el Señor nos dice en la palabra en Hebreos 10, 35, 37. Escuchémoslo bien, escuchemos lo que el Señor nos dice. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y recibirán lo que Él les ha prometido. Pues muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Mira, en estos 2 versículos, 2 veces nos pide el Señor que confiemos, que no desfallezcamos, que no dudemos, que creamos. Nos dice el Señor que creamos y que confiemos en Él. Que no seamos rebeldes, que no seamos desobedientes para que no tengamos un final como el que tuvieron este pueblo de Israel. Pero también, hermanos, tengamos cuidado de que no vayamos a ser parte de esa multitud que seguía al Señor Jesucristo solamente porque los sanaba y les daba de comer. Esa multitud a la cual cuando Jesús les hablaba de sus pecados y los exhortaba a que fueran obedientes, a que dejaran esa vida de pecado, ese adulterio, esa fornicación, esos malos negocios que estaban haciendo, a que no fueran tramposos, a que no fueran mentirosos. Cuando el Señor les enseñaba eso, ¿qué hacía la gente? Se iba, no escuchaba. Que no seamos nosotros, que no hagamos parte de esa muchedumbre. Por eso en Juan 6:26 nos dice, esto sucedió después de la multiplicación de los panes. Jesús se subió a lo alto de un cerro para estar solo, pero la multitud lo encontró. ¿Y qué pasó? Jesús les dijo, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros
y no por haber entendido los milagros. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Pero esta muchedumbre, esta multitud que lo seguía solamente porque estaban buscando un favor de Dios, para que los sanara, para que les diera de comer. Asimismo, esta multitud no creyó, como no creyeron este pueblo que Dios sacó de Egipto. Esta multitud tampoco creyó, hermanos. Es más, le pidieron una prueba a Dios de que lo que él acababa de decir fuera cierto. Y le dijeron, en Juan 6:30, le dijeron a Jesús, fueron atrevidos y le dijeron a Jesús, ¿qué milagro harás para que te creamos? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Y según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Pues, ¿qué les contestó Jesús? Jesús les dijo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue el Padre. Pero muchos de los que comieron de ese pan ya murieron, porque el verdadero pan que da vida y es el que Dios ha enviado desde el cielo y es el que da vida eterna, ese soy yo, les dijo Jesús a esta multitud. En el versículo 35 Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Pero ¿qué pasó con muchos de los seguidores de Jesucristo cuando ellos le escucharon decir esto a Jesús? Ellos le dijeron ahí en Juan 6, versículo 60, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Ellos dudaron, ellos no creyeron. Ellos dijeron en ese momento, pero si nosotros conocemos a Jesús, Él es el hijo del carpintero José y Él es el hijo de María. ¿Qué va a hacer Él? Es enviado de parte de Dios. ¿Cómo va Él a decir que es el Dios que nos da pan y que nos va a dar vida? Eso es imposible. Por eso ellos no creyeron. Y muchos de los seguidores de Jesús se fueron, no lo siguieron más. Y fue cuando el Señor Jesucristo también les dijo a los apóstoles, en ese momento les dijo, y a nosotros, y nos está diciendo también a nosotros, ¿también ustedes quieren irse? Esa es una muy buena pregunta que el Señor nos hace a todos, a ustedes y a mí y a todos ustedes, amigos, hermanos que están escuchando. ¿Verdaderamente nosotros creemos que el Señor Jesucristo es ese pan que da vida? ¿Verdaderamente estamos confiando en Él? ¿Estamos creyendo en Él? ¿Creemos que si comemos de su palabra, que si tomamos y creemos en Él y que nunca más vamos a volver a tener sed? ¿Lo estamos creyendo, hermanos? ¿Creemos que verdaderamente Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Creemos que verdaderamente nos espera una vida eterna para los que seamos obedientes a Él? Pues examinémonos hoy. Y esa respuesta, que si es esa respuesta que le vamos a dar al Señor, va a ser como la que hicieron estos judíos, esta multitud que cuando escuchó esto de parte de Dios, lo que hicieron fue irse porque no creyeron. O si no, si será la respuesta como la que Simón le contestó a Cristo. Le dijo, ¿a quién seguiremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Hermanos,
esta es la enseñanza que el Señor traía para hoy. Hoy que es este tiempo de oración y de preparación para el ayuno que cada uno de nosotros vayamos a hacer, que hoy sea el tiempo precisamente para tener intimidad con el Señor, estar a solas con Él y pedirle al Señor que si nosotros no estamos confiando en Él, que si nosotros no estamos creyendo en Él, que hoy sea el día para que el Señor nos dé esas fuerzas, para que hoy nos levantemos a tener una confianza 100% en el Señor. Y no solamente por nosotros, que hoy sea un tiempo, ese tiempo de ayuno es un tiempo de poder, un tiempo en el que vamos a estar en el Espíritu y podamos orar a Dios para que toda la iglesia, todos los hermanos de nuestra iglesia de Aposento Alto, podamos confiar verdaderamente en el Señor. Bueno, los invito para que oremos y para que después cada cual, como haya propuesto, que quiera seguir y continuar en el ayuno. Señor amado, te damos gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Señor, es cierto, necesitamos ese colirio en nuestros ojos, Señor. Te necesitamos a ti, Señor Jesucristo, para que seamos, Señor, sanados de esa ceguera espiritual, de esa ceguera, Señor, que no nos ha permitido, Señor, ver y creer que tú eres ese Dios, que tú eres ese pan que da vida y que da vida eterna. Amado Señor, permítenos, Señor, acrecentarnos en nuestra fe en ti. Permítenos, Señor, examinarnos hoy y poder, Señor, abrir nuestro corazón, desnudar nuestro corazón a ti y querer, Señor, quitarnos todas estas vestiduras de pecado, Señor amado. Toda esta rebeldía, toda esta rebelión, todo aquello que nos impide ser obedientes a ti. Todo aquello, Señor, que no nos ha permitido caminar contigo, Señor, que no nos ha permitido ser esos verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor amado, a que verdaderamente busquemos de ti la mayor riqueza, el mayor oro que es tu palabra, Señor, y que seas tú, Espíritu Santo, en nuestras vidas, que seas tú dándonos esa inteligencia para amarte, dándonos ese discernimiento para entender tu palabra, para comprenderla, para vivirla, para aceptarla y para también dar testimonio a otros de que tú eres el Señor que da vida, Señor amado. Gracias, Señor, por este tiempo especial que nos has brindado. Gracias, Espíritu Santo, porque solo tú eres el único que puedes darnos alumbramiento a todos. Solo tú eres el único que puede hacer que esta enseñanza, Señor, baje a nuestro corazón y que dé fruto, Señor, fruto en abundancia. Que no solamente, Señor, pensemos en buscarte a ti para que nos sane, para que nos dé de comer, Señor, y que después nos olvidemos, que después ya no queramos escuchar tu voz como hacía esta multitud, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por hablarnos, por exhortarnos, por corregirnos, por tocarnos el corazón en esta mañana. Te damos la gloria y te damos la honra por siempre, Señor, ayer, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Gracias por permanecer todo el tiempo ahí escuchando esta palabra del Señor, esta poderosa enseñanza que el Señor nos ha querido traer en esta mañana. Les recuerdo, mañana la reunión familiar, hermanos, es presencial. Tenemos esa dicha de que las puertas de nuestra iglesia siguen abiertas y le oramos al Señor, le imploramos al Señor que no se cierren, que permanezcan abiertas y oremos para que todos nos organicemos en nuestro tiempo, en nuestras actividades, para que
No demos lugar a ningún pretexto, a ninguna excusa de no ir mañana a la casa del Señor. A partir de las 10 de la mañana, hermanos, ya pueden estar llegando a la iglesia para estar listos. 10:30 en punto empezamos con nuestro servicio mañana en la iglesia de Aposento Alto Gemir. Les recuerdo también todos los devocionales diarios. Este lunes que es festivo, recuerde que el día festivo, pues teniendo en cuenta que queremos dormir un poco más y descansar, es a partir de las 9 de la mañana. De resto todos los días es de 7 a 7:30. Aprovechemos estos tiempos con el Señor. Recordemos que cuando iniciamos el día con Dios, el Señor trabaja de la mano con nosotros. Bueno, hermanos, muchas gracias. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Buen día.